Entonces, después de la importante intervención del embajador de Colombia y de ese anuncio que ha hecho de incluir en la Cumbre Iberoamericana del año 2016 la seguridad jurídica, que creo que, en fin, que a todos nos ha satisfecho, empezamos con lo que es la jornada de trabajo de hoy, con la primera mesa, cuyo título es El notariado clave para la seguridad jurídica en Iberoamérica. Esta segunda jornada está más centrada ya en lo que es el aspecto práctico, ¿no?, de la función notarial. Como ha expresado muy acertadamente el embajador, realmente la seguridad jurídica es algo ínsito al notariado. Él nos ha explicado muy bien esa especie de ataque, ¿no?, al sistema notarial por entender que beneficia a los ricos o que establece una serie de trabas a la circulación de la riqueza, cuando en realidad es todo lo contrario. La seguridad jurídica que proporciona a los notarios, a quien beneficia fundamentalmente, bueno, es a la sociedad en general, pero es a la gente más humilde. Cuando no hay seguridad jurídica preventiva, es decir, antes de que se llegue al conflicto, pues al final el asunto acaba en los tribunales y allí, evidentemente, por la propia dinámica, ¿no?, de la justicia, sus escasos recursos, pues al final quien tiene más dinero y más recursos es el que puede seguir adelante con un proceso, y muchas veces las personas más humildes pues les cuesta o no pueden obtener esa justicia. Por eso la justicia y la seguridad hay que proporcionársela antes. Pues bien, para hablarnos de estos temas tenemos por un lado aquí a mi izquierda a don Isidoro Lora Tamayo Rodríguez, notario ya jubilado, felizmente, y que durante más de 20 años ha sido el delegado para América del Consejo General del Notariado y que fue en su día también consejero de la Unión Internacional. Y aquí a mi derecha tengo a don Ernesto Tarragona Abelló, que es notario de Castellón, ¿no?, y que es actualmente consejero de la Unión Internacional y que sustituye a Mario Micoli, que no ha podido venir. Pues ya como vamos un poquito retrasados, sin más preámbulo, cedo la palabra a don Isidoro. Buenos días a todos y muchas gracias por haberme invitado a participar y acordarse de un notario jubilado. Así que muchas gracias al Consejo General y a los organizadores de este seminario, porque además para mí es una alegría poder participar en algo relacionado con dos temas que quiero profundamente, que son el notariado e Iberoamérica. Es muy lógico, ¿no?, que dada la temática de este seminario, la palabra que más se ha utilizado durante el día de ayer, durante esta mañana, era la de la seguridad jurídica. Incluso era interesante cuando uno de los representantes de los inversores decía ayer cómo no existe una justicia sin seguridad, sin una seguridad jurídica. Y es cierto, yo entonces recordaba de mis años de estudiante, ¿no?, cuando nos enseñaba Recasens Sitges, que el derecho, que no es seguro, que no es ni bueno ni malo, es que no es derecho. Y yo creo que esta idea es fundamental que la tengamos en cuenta. Ayer, la verdad es que he tenido que cambiar el esquema que tenía yo preparado, las palabras que tenía más o menos preparadas el otro día, las tuve que estar cambiando ayer por la tarde, en relación con las intervenciones que se había tenido a lo largo de la mañana. Y es que ayer, a lo largo de la mañana, yo veía que existían como dos polos. Por una parte, los representantes de los embajadores, representantes de los distintos países, hicieron una oferta, por así decirlo, de la seguridad jurídica, y los inversores demandaban esa seguridad jurídica. Pero todos ellos lo hacían desde el plano un poco de, casi diríamos, desde un plano administrativo, o desde un plano más bien de un derecho público. Incluso cuando se intentó por Denis que se descendiera al plano del derecho notarial o al plano contractual, bueno, pues esto no se veía, no lo veían del todo claro, o por lo menos no entraron en ellos. Y sin embargo creo que es un error,
porque las inversiones están allí, pero para que las inversiones sean plenamente eficaces es necesario su formalización documental. Y en esta formalización documental es cuando los notarios tenéis, ya no podemos decir tenemos, pero los notarios tenéis un papel de trascendental importancia en la formalización documental de esa inversión, en la seguridad jurídica de esa formalización de las inversiones que se realicen. En ese sentido, el documento notarial, que nace de los países de Iberoamérica, es un documento notarial en líneas generales con las matizaciones posibles muy semejante al nuestro. Ayer, en las pocas palabras, pero siempre acertadas, que pudo pronunciar José Manuel García Collantes, decía, con un gran esfuerzo de su voz, pero nos decía José Manuel, la eficacia del documento público, no solamente la eficacia, sino los orígenes que en el notariado iberoamericano se había apoyado mucho en la legislación española. Y ello es totalmente cierto. Es decir, desde el momento de que existen, diríamos, las Españas, es decir, la España peninsular y la España americana, las leyes notariales fueron las mismas. Y además hay una cosa que yo creo que es interesante, y es que la ley notarial española que existían en esos momentos y las leyes que se aplicaban en todas las Américas eran las leyes más puras del sistema notarial actual. La mayor pureza de nuestro sistema notarial latino procedía precisamente del fermento de esas leyes. Y es importante que lo recordemos porque muchas veces no sabemos valorar las grandes aportaciones que se han hecho desde España y desde Sudamérica a la comunidad internacional. El notariado, por ejemplo, actual, desde un punto de vista organizativo, es cierto que tiene mucha importancia, las leyes francesas, la ley de Ventoso, pero desde el punto de vista de lo que es el documento notarial, de la estructura del documento completo, de la estructura del protocolo, tiene sus orígenes en la pragmática de Alcalá dada por la reina Isabel en 1502. Y esta pureza de ese notariado es precisamente el que se va a transportar a América. Las leyes posteriores, es decir, las leyes después de la independencia de los países americanos, se van a apoyar precisamente en estas leyes españolas y van a ser un desarrollo de la misma. Incluso se da la circunstancia que en algunos países, como por ejemplo en Cuba, se ha estado aplicando hasta hace muy poco, hasta hace 10, 15 años, no me acuerdo bien los años, la ley de 1862, es decir, la ley española de 1862 era la ley que se aplicaba en Cuba. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el notariado iberoamericano es un notariado de primera en lo que es la concepción del notariado latino. Por ello, lógicamente, el notariado forma parte de la Unión Internacional del Notariado y el germen de la Unión Internacional del Notariado se forma entre América y España. Es decir, no nos olvidemos que se funda en Argentina, figuras como Valle de Goytisolo, Negrí de argentino, y se hace los primeros estatutos, aunque se redactan precisamente en el Congreso español. Y son precisamente países de Iberoamérica de los primeros que se apuntan a esta Unión Internacional del Notariado. Por lo tanto, el documento notarial, no me voy a extender ello, va a cumplir, que surge en Iberoamérica, va a cumplir los requisitos y va a tener en líneas generales, con las matizaciones propias, pero va a tener la eficacia propia del documento notarial auténtico. Y en la medida que a mí me interesa, o ahora o que nos podría interesar, destacar simplemente, porque me va a servir de premisa para alguna reflexión, que el documento notarial de Iberoamérica es un documento auténtico. Es decir, este documento está revestido de una fuerza probatoria y ejecutiva, lo que va a ser esencial en tres planos. En el plano jurídico, es decir, diríamos en la vía extrajudicial, puesto que el documento notarial, al estar revestido de autenticidad, tiene que estar respetado y tiene que ser aceptado por todos. Va a ser el documento acto para su acceso a los registros públicos y va a tener una eficacia privilegiada en la esfera judicial. Voy a intentar
descender a lo concreto, recogiendo un poco el guante, por así decirlo, de la intervención ayer de algunos o de casi todos los inversores. Por ejemplo, se nos decía o se nos hablaba de la seguridad jurídica por la banca comercial. La banca comercial, para ellos es fundamental la existencia de la seguridad jurídica, y así nos lo decía, por así decirlo, el representante del Banco de Santander. Pero ¿qué mayor eficacia para una banca comercial que la seguridad en los préstamos, en los créditos? ¿Y qué mayor seguridad le puede dar que el documento notarial? Se decía, por otra parte, que se necesitaba seguridad jurídica y para ello se demandaba una unificación o la mayor, para decir palabras similares, la unificación mayor posible de los sistemas. ¿Y qué mayor unificación que la que le ofrece el sistema notarial nuestro? Se hablaba de agilidad y flexibilidad en la contratación. Pues bien, pocos documentos son tan claros como puede ser el documento notarial. Y permitirme, yo ya soy notario jubilado, por lo tanto esto va más bien dirigido a los notarios. Si los notarios se les dejara redactar en la mayoría de las ocasiones íntegramente los documentos, serían aún más claros. Muchas veces nos parecen farragosos porque se han precisamente, se han utilizado cláusulas extrañas a nuestros sistemas. Muchas veces se meten cláusulas muy farragosas que provienen precisamente de los sistemas anglosajones. Por tanto, si queremos agilidad, queremos flexibilidad, queremos claridad en la contratación, fíjense ustedes muchas veces en los documentos notariales. Se quiere seguridad en la resolución de conflictos, se pedía, y es cierto, y por eso tenemos un documento notarial que es un documento privilegiado en juicio, que es un documento ejecutivo. Y se pide rapidez y eficacia en la legalización de los documentos. El notariado tiene un servicio, diríamos, de agilidad y de legalización de los documentos, francamente, creo que eficaz y rápido. Pero fijaros, incluso, permitirme aquí una anécdota, porque he tenido ocasión de vivirlo en estos días. Precisamente los notarios, por su deseo de servicio público, por su deseo de dar agilidad y de resolver problemas, muchas veces estamos encontrando vías, o están encontrando vías, que se van a encontrar con el muro de la Administración. Voy al caso. Legalización de documentos. Determinadas empresas extranjeras necesitaban acreditar para participar en un concurso en España la legalización de una serie de documentos y la aportación a ellos, precisamente porque se trataba de demostrar que se trataba de empresas vinculadas entre sí. Ello era muy lento, suponía unos grandes costos. Entonces, por parte de un notario, con un gran ingenio, se dice, bueno, ¿por qué no hago un acta de notoriedad en la cual se acredita por notoriedad que todas estas empresas pertenecen al mismo grupo? Bien, lo hace así, accediendo a determinadas bases de Internet. Y es curioso que la Administración pública, por eso digo, el muro que nos encontramos, le rechaza esa acta de notoriedad cuyos costos habían sido mínimos y cuya rapidez había sido enorme en la solución del conflicto. Y le rechazan el acta de notoriedad no por decir si el acta era de notoriedad, era o no un documento adecuado, no, sino se le rechaza por decir que el notario, al utilizar registros, o mejor dicho, al acceder a través de Internet a registros extranjeros, se había extralimitado de su distrito notarial. Ese es el motivo. Es decir, que si utilizamos a lo mejor un servidor extranjero, perdón, un servidor que no es de nuestro distrito, así que ahí te dejo un poco un reto para que defiendas. Bueno, os quiero decir cómo el sistema notarial, adaptándose a las realidades y a las circunstancias, puede ser es muchas veces eficaz, está hablando cauces, pero que nos encontramos con muros de la legislación. Quiero decir, hacer una brevísima
alusión, y aquí mi gran amigo Denis de Puerto Rico lo conoce mejor que yo, que muchas veces en estos países de Iberoamérica existe una invitación a la contratación en documento privado, a la formalización en documento privado, porque está asegurada con el famoso seguro de título. Claro, el seguro de título es un negocio impresionante. Ya sabemos la importancia que tienen las compañías de seguros en Norteamérica. Viene a formar parte del imperio americano de las compañías de seguro y, por tanto, la influencia es enorme. Pero no se nos olvide, simplemente una pincelada, porque no tengo más tiempo para más, que el seguro de título no asegura o no garantiza en forma alguna la seguridad jurídica. El seguro de título está precisamente garantizando el fracaso de la seguridad jurídica. Es decir, ante el fracaso de la seguridad jurídica, como es lógico, yo tengo el derecho a que me indemnicen los daños y perjuicios y pago. Pero esto es lo que viene a ser el seguro del título. Bien. Quiero defender, y sin pasarme de tiempo, tú me avisas, Salvador, porque vamos un poco cogidos de tiempo. Y quiero defender también algunas realidades concretas de la actuación del notariado iberoamericano y de nuestras relaciones con él. Porque ayer hubo una observación que a mí me pareció muy interesante por parte de la embajadora de México, cuando decía que no creamos que las inversiones, ella hablaba de México, lógicamente, eran exclusivamente de las grandes empresas, sino que existían inversiones de pymes, de pequeños y medianos empresarios muy importantes en Iberoamérica. Y, concretamente, como digo, ellos esto. Entonces, cuando ciertamente un gran inversor o inversores que están muy introducidos en los países de que se trate, como digo, están introducidos en ello, pues acudirán normalmente a los notarios con los que normalmente trabajan en el respectivo país. Pero cuando se está planificando la inversión desde aquí, desde España, ese acudir a las fuentes del respectivo notariado, pues puede ser muy difícil y puede tener obstáculos. Y para ello yo creo que nuestras respectivas organizaciones notariales pueden ser un apoyo muy importante. Porque, como decimos, o como decía antes, nuestros sistemas son muy parecidos, pero lógicamente no son idénticos y tienen que tener siempre una serie de diferencias entre uno y otro. Voy a poner un ejemplo en el que se ve esta gran colaboración que el notariado de Iberoamérica realiza. La contratación inmobiliaria, por ser una de las más típicas y frecuentes entre nosotros. Me dice 3 minutos, Salvador. Bueno, pues la contratación inmobiliaria. La contratación inmobiliaria, me voy a tomar alguno más, hombre, que me habéis quitado. ¿Qué te iba a decir? 2 más, déjame 5. La contratación inmobiliaria en Iberoamérica como en España se apoya en 2 pilares fundamentales: escritura pública y registro de la propiedad. Pero, sin embargo, y es muy importante tener en cuenta ello, desde el punto de vista de un inversor en un inmueble, los registros no tienen la misma eficacia, la inscripción registral, en todos los países. Es decir, en algunos países la inscripción viene a tener carácter constitutivo, de tal manera que no existe el dominio del derecho real sin la inscripción en el registro de la propiedad. Bien para todos los supuestos o bien para algunos concretos, como puede ser la hipoteca. En España, en Puerto Rico, la hipoteca también la requiere. Pero, por ejemplo, en República Dominicana, que en realidad sigue el sistema Torrens, es el que más se aparta, la inscripción tiene un carácter constitutivo. En otros, la inscripción es como la nuestra, es decir, la protección, los efectos totales de la fe pública registral. Pero, sin embargo, en otros países, diríamos, hombre, de la importancia como es Perú, Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, la inscripción en el registro de la propiedad solamente tiene un carácter declarativo. Por lo tanto, el tercero que adquiere, aunque escriba en el registro y aunque esté confiado en el registro, no está plenamente protegido. Es una presunción juris tantum, no en el sentido de una presunción total, es una presunción juris tantum que puede destruirse mediante prueba en contrario. Y en ese sentido, la labor
que se hace por los notarios es una labor fundamental. Por ejemplo, aquí están algunos escribanos argentinos, lo saben mucho mejor que yo, es el estudio del título. ¿Cómo se va a adquirir plenamente el dominio? Pues se adquiere mediante la usucapión, mediante la posesión no interrumpida de buena fe. Y eso obliga al notario o al escribano a que tenga que hacer un estudio detenido de los títulos y de los antecedentes para comprobar que efectivamente ha transcurrido el tiempo necesario para la usucapión. Quiero deciros con ello que, claro, si un inversor en un inmueble en alguno de estos países, por ejemplo en Argentina, cree que va a tener una plena protección registral, pues va a confundirse. Debe contar precisamente con el notario y contactar con notario de aquel país para que les realice un estudio completo del título y de los antecedentes de que se trate. Bien, deciros otra cosa. En ese acceso y en este conocimiento o en este relacionarnos los notariados de Iberoamérica y de España, por parte del Consejo General del Notariado, se puede hacer se puede tener una gran colaboración. Es decir, aquella persona que pretenda una inversión, pues puede dirigirse a la sección correspondiente del notariado español y también en los notariados respectivos para plantearles preguntas, problemas que pudiera tener al respecto. Y el notariado le podrá facilitar, desde el Consejo, le podrá facilitar la búsqueda de notarios que puedan tener una especialización determinada en el tema que se trate y también la colaboración del notario para solventar trámites si se plantean dificultades de comunicación y remisión de documentación. Y por último, para no pasarme del tiempo, y ya termino, deciros cómo la relación que tienen nuestros notariados, es decir, el notariado español y el notariado de Iberoamérica, los frutos que se están produciendo en muchísimos campos. Por ejemplo, la problemática de la jurisdicción voluntaria, que ciertamente se plantea en primer lugar en España, se ha debatido en casi todos los foros de las jornadas notariales iberoamericanas y de la Comisión de Asuntos Americanos. Y de aquí, precisamente, han surgido leyes de jurisdicción voluntaria en algunos países de América. Por ejemplo, problemas que se han planteado de identificación de las personas, de la fe de conocimiento que se plantearon en estos foros, pues han dado lugar, por ejemplo, a una ley colombiana de una trascendental importancia, que es la ley sobre firma electrónica e identificación biométrica, y siendo precisamente la Unión Notarial del Notariado colombiano la que se responsabiliza de ella. En Cuba se ha promulgado hace muy poco la ley cubana del notariado. En Bolivia se ha hecho también una nueva ley notarial, la cual ha tenido pues una gran colaboración, una gran participación el notariado español a través del delegado de Alfonso Caballé. Quiero deciros que nuestras relaciones iberoamericanas y españolas producen una serie de frutos en los campos muy diversos, en campos tecnológicos, que después se traducen en algunos de ellos en disposiciones de carácter normativo. Y terminando un poquito, refiriéndome a la intervención del embajador de Colombia, que se puede aplicar a todos estos países en que se han promulgado leyes, que veamos la confianza que los gobiernos y que la confianza que la sociedad iberoamericana tiene en su notariado y cada vez está teniendo más. El secretario de Cooperación Iberoamericana ayer nos decía cómo se está democratizando todos los países americanos, que se está creando cada vez un marco legislativo, y en este marco legislativo de democratización está siempre presente el notariado de Iberoamérica. Pues nada más. Muchas gracias. Bueno, como vamos un poquito retrasados, no por mi culpa.
Bueno, vale. Como vamos un poquito retrasados, entonces yo rogaría a los ponentes, porque ayer, curioso que los embajadores y los empresarios cumplieron los horarios estrictamente y en cuanto hablan notarios se alteran los horarios. Pero lo que quiero decir es que, en fin, que procuren ajustarse un poco sus intervenciones porque si no, no va a dar tiempo. Y luego, igual que ayer, las preguntas serán por escrito, así que lo digo para ganar en agilidad, como luego no va a dar mucho tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, que la vaya ya escribiendo, se la vaya dando aquí a las azafatas para que al final lo hagamos lo más ágil posible. Y ahora ya, sin más trámite, Ernesto, pues... Muchas gracias, Salvador, por darme la palabra y con ello la oportunidad de dirigirme en este foro, que vengo de sustituto. Como ven, no soy Mario Micoli, pero me honro en sustituirlo, ya que fui su antecesor en el cargo de vicepresidente para Europa de la Unión Internacional del Notariado, y ello me da la oportunidad de explicar en este foro precisamente las líneas de actuación o estrategias que nuestra Unión Internacional del Notariado sigue en materia de seguridad, que es nuestra razón de ser. Pero quiero empezar dando las gracias al maestro de notarios, Isidoro Lora Tamayo, por todos los años que ha dedicado de muchísimo esfuerzo para construir una auténtica comunidad notarial iberoamericana. Y de tu esfuerzo nosotros aprovechamos, y la verdad es que puedes sentirte orgulloso por la continuidad que le da Alfonso Caballé. Pero ese trabajo que disfrutamos no se puede decir que está acabado, y no está acabado porque realmente la necesidad de seguridad jurídica no cesa nunca. En este esquema repetido, en estas jornadas de seguridad que da confianza, que promueve la inversión, el notario es una pieza clave, porque lo único que sabemos hacer nosotros es dar confianza, es dar seguridad. Una seguridad que, decía el embajador hace un momento, desde un punto de vista objetivo se puede considerar como las reglas de juego. Necesitamos unas reglas de juego estables, unas leyes claras, publicadas, no retroactivas, en fin, una seguridad jurídica objetiva a la que se refiere como valor constitucional nuestra norma fundamental en su artículo 9.3. Pero en el sentido que los notarios aplicamos de forma inmediata como juristas prácticos, la seguridad jurídica consiste en la posibilidad de que todo ciudadano pueda conocer la ley, su significado y alcance, y la libertad de actuar con arreglo a ella, confiando en la eficacia de lo actuado. Es decir, que la seguridad jurídica es saber a qué atenerse, y ello supone un asesoramiento previo, adecuado y eficaz, una verdadera auditoría legal que el notario realiza. Y esto es uno de los puntos que quiero especialmente destacar de la función del notario. La función asesora del notario es inseparable del control de legalidad que ejerce por delegación como función pública delegada del Estado. Puede haber una actividad notarial sin documento, pero no puede haberla sin control de legalidad. Y este control de legalidad debe ser riguroso, ejercerse con el máximo rigor. La confianza que la sociedad deposita en el notario debe ser correspondida con un documento de alta calidad, en el que la verificación notarial de seguridad desplaza a la simple advertencia. No podemos llenar nuestros documentos con frases doctas advirtiendo de lo que puede ocurrir si se da tal cosa, si el vendedor no es el propietario, si hay cargas. No, el notario tiene que verificar y darle seguridad al comprador de lo que está haciendo delante de él vale y que nadie se lo va a discutir. Esa es nuestra aportación, nuestro valor añadido de seguridad al documento. Y además lo tenemos que hacer de forma eficaz, porque si ponemos en contacto la economía, que es sin duda alguna uno de los factores condicionantes de la convivencia social, tenemos que valorar, poner en contacto economía y derecho, y así surge lo que se llama el estudio económico, el análisis económico de las instituciones jurídicas, que lo que pretende es calibrar ese coste social de cualquier fenómeno jurídico en términos de eficiencia económica. Y así, la eficiencia social y la seguridad jurídica no solamente es un reto o un trabajo de profesores de universidad que ven la compatibilidad o se dedican a estudiar el valor económico que tiene esa seguridad jurídica, sino que es imprescindible
para poder defender nuestro sistema de seguridad jurídica preventiva. Y en ese sentido, y en terminología actual, les puedo asegurar que el notariado superaría cualquier test de estrés. Pero nuestra función es demostrarlo, no entre nosotros, que estamos convencidos de ello, porque veo aquí muchos compañeros queridos y nuevos compañeros. Nuestro reto es demostrarlo ante la sociedad y ante las autoridades económicas que representan un planteamiento o un sistema jurídico distinto al nuestro, como podían ser los representantes del Common Law o del Fondo Monetario Internacional. Nuestro sistema es seguro y eficiente. Ya lo han dicho, y repito, disminuye costes de transacción, disminuye posibilidades de litigio y conectado, como decía el maestro Isidoro Tamayo, a un sistema de publicidad, produce unos altísimos grados de seguridad jurídica preventiva. Por ello, es imprescindible que lo que se publica en el registro sea con un contenido previamente filtrado por un control de legalidad que realiza el notario. Y además es necesario que esa labor notarial quede en manos notarial, de modo que podemos hacer una escritura magnífica, pero no podemos dejarla que su tramitación posterior en manos ajenas o por vicisitudes administrativas o registrales, la eficacia de un momento determinado en que hemos controlado la legalidad y hemos dado una seguridad se pueda perder. De ahí que aprovecho también la ocasión para reclamar un acceso inmediato de la notaría al registro de la escritura al registro de la propiedad. Bueno, son muchas y muy brillantes aportaciones científicas y también por parte de notarios españoles en que se pretende vincular seguridad jurídica y desarrollo económico, porque, como decía, no hay inversión sin seguridad. Desde antiguo se tiene claro que la prosperidad depende más de la seguridad que de la riqueza. Y esta es una afirmación que hoy en día podemos comprobar, porque hay muchos países ricos por sus recursos naturales que no consiguen alcanzar un desarrollo porque no tienen un nivel de seguridad jurídica suficiente para merecer la confianza de los inversores. Esto es lo que el notariado tiene que atender de resolver. No es la única causa. También podríamos hablar de deudas exteriores injustas que atenazan muchas economías. Pero bueno, nosotros aquí nos ceñimos a lo que podemos aportar en materia de seguridad. Y es precisamente en la historia económica donde aparece se estudia una figura muy interesante que es el sentido romano de la propiedad. Galbraith, en su Historia de la Economía, dice que los romanos realmente no aportaron nada al mundo de la ciencia económica, pero sí tienen un concepto romano de propiedad que permite dar seguridad. Un concepto de derecho absoluto, hoy incompatible con nuestra función social de la propiedad, pero sí un derecho que da seguridad al propietario, que le permite tener confianza en la producción de la recolección de los frutos. Y es precisamente en los sistemas donde la propiedad es firme y se reconoce como un derecho, donde se desarrollan mejor las sociedades ricas y se produce el aumento del desarrollo económico, el aumento de la renta per cápita. Premios Nobel de Economía, como Douglas North, decía que el aumento cualitativo o cuantitativo de los factores productivos no es la causa del crecimiento económico, constituye el crecimiento económico mismo. La causa de este crecimiento económico se encuentra en la instauración de una forma más eficaz de organización de la sociedad y, concretamente, en un derecho de propiedad más eficiente, gracias al aumento de la probabilidad de su respeto y al menor coste de su garantía. Por ello, Douglas North dice que se precisan estructuras fuertes de derechos de propiedad y sistemas legales que posibiliten transacciones seguras, que limiten los altos costes para obtener la información precisa para contratar entre desconocidos. Y esa es precisamente una de las finalidades del notariado, reducir los costes de transacción, hacer más fácil, más segura las relaciones jurídicas como preámbulo del desarrollo económico. Y esta es una de las obsesiones o preocupaciones fundamentales en los fines de la Unión Internacional del Notariado que en este momento me honro representar. Supongo que todo el mundo conoce que se trata de una asociación no gubernamental actualmente integrada por 86 países, que se estructura con un consejo de dirección, una asamblea donde están todos los presidentes de los notariados, un consejo general o órgano científico donde los consejeros aportan y debaten sobre temas de actualidad.
Y esta unión, que tiene frente a sí a otro gigante como es el derecho anglosajón, trata de extender nuestro modelo por todo el mundo. Y he de reconocer que tenemos algunos éxitos, como es la incorporación de China, sin duda alguna gran potencia mundial, a nuestro sistema notarial de origen latino. Y dentro de esta estrategia que la Unión Internacional desarrolla, quiero destacar brevemente, se lo aseguro brevemente, las siguientes. La primera prioridad para la Unión es la formación. El siglo XXI estará marcado por un aumento de la competencia entre profesiones jurídicas y la capacitación va a ser una de las bazas del notariado para hacer frente a dicha competencia. A todo notario se debe exigir un mínimo de formación universitaria, licenciatura, grado o doctorado en Derecho y luego unas pruebas de capacitación. Y además una dedicación. El notariado no es una función a tiempo parcial, es una dedicación exclusiva. Eso significa que es difícilmente compatible con la labor de abogado. Otra prioridad en el respeto de la ética es el respeto de la ética y de deontología. La Unión Internacional ha aprobado, además con la brillante participación de los consejeros españoles, Juan Ignacio Gómez Villa, el Código de Deontología Notarial, que sirve como modelo a todas las legislaciones nacionales, todas, europeas y iberoamericanas, para adaptar su propio Código de Deontología nacional. La Unión Internacional también destaca y promueve la labor social del notario, porque ninguna institución puede mantenerse si no es por la utilidad social que proporciona a la sociedad que la crea y mantiene. Es en esa labor social del notario donde se desarrolla nuestra actividad de asesoramiento, la consecuencia que es la desjudicialización de las relaciones jurídicas y, desde luego, también un punto de alto interés social como es la titulación, donde el notario expendedor de títulos seguros va a proporcionar a los legítimos propietarios o poseedores un título que acredite y les defienda frente a abusos de terceros. Estas son las finalidades de las conferencias internacionales de titulación que el notariado ha organizado para que personas externas debatan con nosotros cómo podemos atender a esta necesidad social de que la gente pueda tener un documento seguro que represente sus derechos. En Ouagadougou, Burkina Faso, descubrimos con gran sorpresa que una de las causas de no escolarización de los menores es que los niños se quedaban en casa para evitar que la ocuparan, porque esa casa no tenía ningún documento. La madre, el padre no sabe dónde estaba, la madre estaba trabajando y los menores en casa. No podían ir a la escuela, no podían dejar sin ocupar su derecho, porque no tenían más título de defensa que la ocupación. Había que proporcionar unos títulos eficaces, seguros, baratos, pero tremendamente completos para poder justificar este derecho. Y eso son las cosas que pretende la Unión que represento. Y hacerlo tanto con las autoridades de los países políticos, donde proponiendo contribuir en esos proyectos de titulación, realizando auditorías de sistemas de la propiedad inmobiliaria, o como decía el anterior presidente de CORS, ofreciendo un kit de herramientas técnicas y legislativas que los notarios manejamos a disposición de todos aquellos países que la precisen, porque la Unión supone una tremenda comunidad, una tremenda familia, donde la experiencia de una sirve para los otros, donde unos notariados ayudan a los otros, donde unos notariados desarrollados participan sus experiencias tecnológicas, científicas, con otros menos evolucionados. Y esa es a la Unión a la que apelo a los notarios jóvenes a participar activamente, porque os necesitamos. Bueno, ya termino. Simplemente quería decir que todo ello se hace por un respeto a los ciudadanos, para proporcionar esa necesidad de seguridad, y por un respeto de colaboración necesaria con el Estado. Para un notario es muy gratificante oír de un ministro de Justicia que colaboramos eficazmente con la lucha ante el fraude. Y eso es posible porque ejercemos bien nuestra función, porque hemos aplicado medios informáticos, medios, nuevas tecnologías al servicio de nuestra profesión y la comunicamos al Estado, y por tanto cada vez que hay un éxito en materia de blanqueo de capitales pues entonces los notarios nos sentimos satisfechos como copartícipes de esa
lucha que permite a través de nuestras escrituras la trazabilidad, saber de dónde viene el dinero, quién lo utiliza y para qué. Bueno, quiero ser fiel a mi promesa y terminar brevemente, pero no sin ello, sin desear pues más éxito y difusión a estas jornadas, agradecer una vez más a sus organizadores la oportunidad de poder hablar en nombre de la Unión y desear una comunidad iberoamericana cada vez más sólida, próspera, rica y solidaria. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora muy brevemente, si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, pero por escrito. ¿La ha preparado? Es que todavía la está escribiendo, ¿no? El formato es el formato. Venga. Claro, pero... Sí. No, ya está, ya está. Venga. Gracias. Bueno, esta pregunta no es de una abogada y no va dirigido a ninguno en particular, o sea que la puede contestar el que quiera. Dice, ¿de qué manera se podría asegurar el tráfico y seguridad jurídica de las escrituras públicas en Iberoamérica al ver inscritos en el registro de la propiedad en Iberoamérica? No, al ser inscritos en el registro y cómo corroborarían los notarios esto en Iberoamérica. Que eso depende bastante de cada país. Es más bien de la siguiente ponencia, que van a hablar de la circulación del documento. Que digo que la siguiente ponencia, que van a hablar de la circulación del documento público, ahí yo creo que van a tratar este tema. Luego mejor los siguientes ponentes le contestarán. ¿De acuerdo? Y bueno, había media hora para el café, de media hora nada, como mucho un cuarto de hora. Saben que es el segundo piso y luego corriendo aquí que se nos va el tiempo, ¿vale? Gracias.